Vamos a compartir ahora la entrevista que le hicimos al canciller ecuatoriano Ricardo Patiño en su visita al país, estuvo hace pocos días, y una conversación exclusiva con Visión 7 Internacional que ya ponemos al aire. Nosotros tomamos una decisión soberana como país, como Estado. Otros países también lo han hecho. Venezuela también ha denunciado al CIADE, Bolivia también ha denunciado al CIADE, porque creemos que es un centro de solución de controversias que no es imparcial, que no es verdaderamente imparcial. Ahí hay un clarísimo sesgo en favor de las empresas transnacionales y en contra de los estados soberanos. Las condiciones incluso en que se organizan los tribunales son condiciones desventajosas para nuestros estados, de tal manera que la decisión del Ecuador es una decisión que la toma con la clara intención de también buscar y plantear en el seno de UNASUR un centro de solución de controversias que no sea parcializado a favor de los estados. No se trata de ir de un extremo al otro, sino de lograr efectivamente algún sistema de solución de controversias que respete la soberanía de los estados y que también sea capaz de dilucidar a través de mediación incluso, o a través de fallos arbitrales, las controversias que puedan existir entre los estados y las empresas transnacionales. Este es el camino que nosotros sugerimos y en UNASUR esto va avanzando de manera importante. Estamos hablando de toda una época oscura para nuestros países, para nuestro país, para el Ecuador y para muchos otros países que suscribieron tratados bilaterales de protección de las inversiones. Pero esos tratados bilaterales de protección de inversiones no son tales, no son solamente de protección de inversiones, son de ventaja, de abuso de las inversiones, de las condiciones en que las inversiones están en nuestros países en favor de ellas y en contra de los estados. Un ejemplo muy concreto, los derechos humanos. Los derechos humanos en nuestros países se pueden ejercer, se deben ejercer. Si por alguna razón un derecho humano es afectado, yo siento que es afectado, yo tengo que recurrir en el Ecuador a todas las instancias judiciales y cuando termine aquellas que puede durar años, yo puedo acudir a una instancia internacional. En el caso de los tratados bilaterales de protección de inversiones, ellos no tienen, los capitales transnacionales, no tienen que utilizar ninguna instancia nacional, pueden ir directamente a las instancias internacionales y esa ya de por sí es una ventaja discriminatoria con respecto a los derechos humanos y acá respecto a los derechos de los capitales. Bueno, este es uno, pero hay muchísimos otros elementos que establecen ventajas exageradas, injustificables respecto a cómo se manejan las inversiones en nuestros países. Por eso el Ecuador ha planteado la necesidad de tener una comisión de auditoría a la que hemos invitado a expertos nacionales e internacionales para que estudien esos tratados y a partir del estudio, como lo hicimos nosotros con la deuda externa, lo hicimos en el 2007 y 2008, estudiamos también a través de una comisión de auditoría de la deuda. En esa ocasión yo presidí esa comisión, en este caso no participo, pero son otras personas que presiden esa comisión, de tal manera que tengamos un diagnóstico completo, adecuado, no solamente de lo que dicen los tratados y tomar decisiones respecto a eso, sino también de quiénes fueron responsables. Preguntarnos también si hubo ahí colusión de intereses respecto a la firma de esos tratados bilaterales de inversión. Así es que esperamos que aproximadamente en 8 meses el Ecuador disponga del resultado de esa auditoría que haremos de nuestros tratados bilaterales de protección de inversiones. En este nuevo periodo, digamos, hablando ya del siglo XXI, estamos hablando de un nuevo tipo de integración. Efectivamente, el expresidente Lula hace referencia regularmente a eso. Y es que también hemos tenido, bueno, aquí estamos en Buenos Aires, yo iba a decir, nuevos vientos de integración, nuevos gobiernos, otras dinámicas políticas en nuestra América, en nuestra querida América. La cantidad de países que avanzan en procesos de transformación y de revolución interna ha sido un factor fundamental, una simiente fundamental para la creación de este proceso de integración. Pero claro, hemos comenzado especialmente en UNASUR y en CELAC con la integración política, digamos. Hemos dejado la parte comercial y económica para que continúe en la CAN, en Mercosur, provisionalmente, porque la idea es de que después eso vaya dando lugar a una convergencia hacia UNASUR. Pero la integración política que se ha ido creando en UNASUR
y en CELAC es de la importancia, de la más extraordinaria importancia, históricamente. Tener UNASUR y tener CELAC nos ha permitido, en términos de la región, superar una serie de problemas que en otras ocasiones, o que si no los hubiéramos tenido, no lo habríamos podido superar. Claramente es interesante escuchar la visión del canciller ecuatoriano sobre estos temas de integración política, que avanzó mucho más que la integración económica, como él destaca. Y digo que es interesante porque es salir de la visión que siempre conocemos de países como Brasil, como Argentina, que participa, Venezuela, que participan más en el debate político, por lo menos se conocen más las posiciones que van tomando. Pero indudablemente la visión de Ecuador es diferente, sobre todo en este tema de integración económica, lo que falta por hacer, porque además es un país que todavía no pudo salir de la dolarización. Tal cual. Fíjate vos si es una visión particular la que puede tener Ecuador, porque, digamos, esto conversado, bueno, lo conversábamos con Patiño fuera de la entrevista también, en su momento con vos, como compartimos la charla con Rafael Correa. Digamos, ellos están planteando y confiando en una solución internacional para el tema de la dolarización. No encuentran el camino de salir por una decisión nacional del tema de la dolarización sin provocar una inestabilidad interna, sino que confían en el tema o una moneda regional o algún otro tipo de mecanismo financiero regional que a ellos les empiece a resolver el problema. Por eso es que tienen una visión, para mi gusto, muy avanzada los ecuatorianos sobre todo este tema de las relaciones financieras internacionales y sobre todo estas herramientas o estructuras de dependencia que todavía padece la región. El planteo que están haciendo con respecto a generar una comisión de auditoría sobre tratados bilaterales de inversión, yo creo que debería ser seguido con muchísima atención por toda América Latina. Porque así como en su momento ellos plantearon una auditoría sobre la deuda externa. Que convocaron a gente del exterior a que los venga a ayudar. También, exactamente, sí. Ahora volvieron a hacer lo mismo, a utilizar el mismo mecanismo para los tratados bilaterales de inversión. A mi parecer, es más trascendente esta convocatoria, estas auditorías, que las de deuda externa, porque la deuda externa ya el tema estaba politizado hacía unos cuantos años, ya venía discutiéndose, cuestionándose, se crearon comisiones contra la deuda externa, inclusive en Europa, en solidaridad con países de América Latina, recordemos todo esto, las visitas y la militancia de especialistas como Eric Toussaint y demás. Pero en este caso los tratados bilaterales de inversión, que parecieran ser tan específicos y que todavía están vigentes en todos nuestros países, estas ventajas que le dan, estos privilegios que le dan a la inversión extranjera las legislaciones locales, no está tan analizado y tan estudiado. Y el perjuicio que provocan realmente es serio, como estamos viendo ahora con respecto a algunos juicios que se plantean dentro del Banco Mundial, en los tribunales del Banco Mundial, el llamado CIADI. Por eso es que es importante lo que está planteando Ecuador, porque también en esto está tomando una especie de vanguardia en el tema del cuestionamiento y del análisis de este factor, que todavía sigue siendo un factor de dependencia muy grande que tiene América Latina con respecto a los capitales extranjeros. Es interesante, me llamó mucho la atención en la entrevista, no por lo novedoso, cómo resalta lo político de UNASUR y CELAC, y además la fortaleza de UNASUR y de la CELAC es que más gobiernos con tinte progresista en el amplio sentido de la palabra puedan tener una hegemonía política. Pienso, por ejemplo, el debate que hay con la Alianza del Pacífico, o cómo pasó inadvertida la cumbre iberoamericana en Panamá, donde la mitad de los mandatarios ni fueron y donde ni siquiera estuvieron la mayoría de los que pertenecen a la Alianza del Pacífico. Recordemos que años atrás el rey lo retaba públicamente a Hugo Chávez y cuando nacieron hace 20 años las cumbres iberoamericanas, parecía que los españoles y los portugueses en menor medida se comían toda América Latina y hoy no tienen mucho para ofrecer. Entonces lo político acá es importante, pensando también que tenemos elecciones próximas en Chile, donde Bachelet favorita, elecciones próximas el 24 de noviembre en Honduras, donde Xiomara Castro es favorita, Xiomara Castro, la mujer de Manuel Zelaya, y a principio del año que viene hay elecciones en El Salvador, donde el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional sigue siendo gobierno. O sea, las fichas posicionadas en este juego político que plantea Patiño y UNASUR, pensando en cuánto se pueden sumar respecto al tema del CIADI o la deuda externa.
Hay una cuestión que a mí me llamó la atención haciendo la entrevista, en el que esto, digamos, obviamente por ahí no aparece reflejado cuando la entrevista se ve en televisión, pero en cuanto a la sensación, ¿no? Que en este tema del planteo que le hice con respecto a una integración política más avanzada que la integración económica, lo noté, para mi sorpresa, muy relajado al responderme. Él no tuvo ningún problema en plantear el tema, que efectivamente, y dar elementos él, y analizar la cuestión de por qué avanzó políticamente y económicamente, cómo todavía le falta avanzar, y que están los mecanismos como la Corporación Andina, el Mercosur, son espacios donde todavía se está peleando para cambiar algunas reglas o algunos mecanismos de asociación, que no eran integración, que provienen de una etapa neoliberal. No tiene problema Ecuador en plantear este tema, y Ricardo Patiño en particular. Una cuestión que cuando hablas con otros funcionarios de otros gobiernos de la región, se ponen muy incómodos cuando haces este planteo. No les gusta reconocer que en lo económico en realidad no se avanzó tanto, y que en realidad todavía estamos dependiendo de estructuras de asociación muy neoliberales, como es el caso del Mercosur, donde todavía sigue dominando el tema de los tratados comerciales, y tratados comerciales vistos desde la visión de las empresas que están ubicadas en la región, más que el interés social de los proyectos de desarrollo que tenga cada uno de los países y los que tengan en común. Sí, también los ecuatorianos han salido bastante fuertes en contra de la Alianza del Pacífico, entendiendo lo político, claro, y la importancia, por ejemplo, de las elecciones el 17 de noviembre en Chile, que si bien Chile no va a salir de la Alianza del Pacífico, porque está en el Pacífico, obviamente, no es lo mismo Bachelet que Piñera. Sin duda. Vamos a no es lo Félix mismo, Taylor. claro, no es lo mismo Bachelet Piñera que Félix Taylor. Claro, exactamente. 0800-444-1777, 4535-0709. Blanca de Formosa nos llama. No es Bette Davis la... No, la incógnita. pero denle una buena pista. Ahora Taylor, le doy. Quiero retractarme de algo que dije. Dije que nuestro productor había sido el que eligió el personaje de hoy. Sí. Francisco no es él. ¿No? Por eso no acerta nadie. Beatriz de Lobos, Dolores Jenny Rivera no es tampoco Beatriz. Carmelo de Floresta no es Marta Minujín. El programa es muy constructivo, dice Carmelo. Y Fabio de Neuquén dice, muy bueno el programa, lo sigo desde hace años y todavía no los pude agarrar. No, mentira. Gracias, Fabio, desde Neuquén. Bueno, vamos con más datos de la incógnita. Atención. Nuestro personaje de hoy, cuya fotografía ven allí, ya establecida en Nueva York, conoció al pianista Paul Bley, con quien se casó y con el que conformó una creativa sociedad artística. Su nombre pronto comenzó a ganar prestigio como arreglador en el difícil mundo del jazz. En los 60 formó la prestigiosa Levitation Music Orchestra, en la que alistó al argentino Leandro Gatto Barbieri, nada más y nada menos. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? Allí ven su fotografía, 0800-444-1777, 4535-0709. Después de la pausa le contamos de quién se trata. No se vayan, ya volvemos.